El aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Amado hermano, en esta mañana yo quiero que usted medite en que usted necesita usar su boca. Porque sabe algo, una de las cosas que quiero impartir hoy en la mañana que Dios puso en mi espíritu es de que hay una palabra profética que Dios habla al pueblo a través de una persona, de un vaso. Pero hemos olvidado una palabra profética, la cual, hermano, tú tienes que declararla para tu propio beneficio. ¿Está entendiendo esto? La Biblia a mí me enseña, amada iglesia, que nuestra boca tiene poder. Y si tu boca tiene poder, en esta mañana yo quiero que tú empieces a despertar dentro de ti algo a la necesidad que tú tienes que empezarla a expresar con tu boca. Porque la Biblia dice que en la boca está la vida, pero también está la muerte. Pero también en la boca está la vida. Y hoy yo quiero que tú aprendas, gloria sea al Señor, amada iglesia, a empezar a declarar algo para tu propio beneficio. Toca a alguien, toca a dos, a tres y dile: necesitas profetizar, necesitas profetizar. Dile: necesitas profetizar para tu propio beneficio. Vamos, dígale a alguien, no se quede callado, levante la voz, abre la Biblia. Mira, el diablo siempre quiere tenernos callados, alaba. El diablo siempre quiere que usted quede callado. El diablo ya no quiere que la gente de Dios adore en la iglesia. La gente ya no quiere adorar, pero usted es gente de Dios. Por eso necesitamos, iglesia, empezar a hoy en esta hora a declararle, a decirle: Dios, en esta mañana yo me voy a ir con lo que tú ya predestinaste, con aquello que yo voy a recibir. Yo no sé cuántos esperan recibir algo de parte de Dios. ¿Sabe? El diablo nos hace así, a ver, pero los guerreros levantan su voz, se violentan y dice: hoy voy a profetizar sobre mi familia, hoy voy a profetizar sobre mis hijos, hoy voy a profetizar sobre mi vida, sobre la enfermedad. Dígale a su enfermedad: enfermedad, hoy te vas. Yo profetizo, dígale: yo profetizo, enfermedad, que me tienes que abandonar porque no perteneces a este cuerpo. Y a su nombre, iglesia, tenemos que empezar a adorar y aprender, iglesia, en esta mañana, que nuestra boca tiene poder. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Libro de Marcos, iglesia, no se desconecte. Dice la escritura, poderoso Dios, en el libro de Marcos capítulo 5 y versículo 35, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo. Y dice: mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para que molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dile al que tiene al lado: cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie, sino que Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entraron y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Tu milagro está dormido, pero yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que va a despertar. Hoy despierta un milagro para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, levántate. En esta hora yo quiero, hermano, que tú te metas en la presencia de Dios. Vamos a orar, vamos. Necesita Dios oír tu voz, oír un clamor. Padre amado, en esta hora, Señor eterno Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, para que tú empieces a obrar en la vida y el corazón de mis hermanos. Padre, si tú has puesto en mi vida y en mi espíritu que hay una palabra profética, yo quiero que en esta mañana pueda ser manifiesta con poder y con autoridad, Señor. Ata al devorador, ata al que ha robado a la vida de las familias, a la vida de mis hermanos en esta hora, Padre. Y por tu palabra, Señor, que se desata en esta mañana para poder oír la voz tuya, para poder, Señor, mirar cómo
como tú inclinas los oídos, Padre, aquel que en esta mañana clama, aquel que en esta mañana dice: yo voy a abrir mis labios, yo voy a abrir mi boca y yo voy a declarar, porque yo tengo un Dios vivo. Vamos, iglesia, porque usted tiene un Dios de poder, un Dios que en esta mañana usted adora, usted habla, usted canta y Él le escucha. En esta mañana Dios se ha hecho presente, y yo sé que a través de la palabra Salaba y Canamán Soramas Haya, yo sé que Dios va a obrar en esta mañana. Yo sé que Dios tiene una palabra para tu vida, Rebequía Mansoramas Soa. Pero también te quiero decir, Kima Uramacán Sorebe Saya, que hay una palabra que tú tienes en tu corazón, y en esa es la que quiero que medite en esta mañana. No espere que nadie te profetice. Empieza a sacar lo que está ahí, la necesidad y aquello que tú quieres que Dios haga por ti. Empieza a declarar y dile: Dios, hoy yo voy a profetizar para mi propio beneficio. Hoy voy a levantar un clamor para que mi vida sea beneficiada. Yo voy a profetizar en contra de aquello que no es, pero voy a profetizar para que venga la benevolencia de Dios. Vamos, iglesia, Dios quiere en esta hora, glorioso Dios, que tú seas en esta hora aquellos que no dicen a Dios no. Alabado sea Cristo y a su nombre, iglesia. Tome asiento en esta hora y que tu adoración quede de pie, hermano. Es necesario entender, iglesia, que cuando Cristo vino a mirar a esa niña, Cristo vino a mirar a esta niña, Cristo encontró estorbos. Y hay muchas veces que nosotros no declaramos una palabra profética a beneficio de nosotros, porque siempre va a haber gente que te va a estorbar. Lo alaba. Y Cristo lo miró. Cristo, cuando iba a la casa del principado, hermano, encontró gente. El primero que encontró fue el que le dijo: ya no moleste más al maestro, porque tu hija había muerto. Hay una declaración que hacen sobre la vida del padre llamado Jairo, y le dicen: tu hija ya murió, ya no lo moleste, ya no es necesario que vaya a tu casa, porque ya murió, ya no lo moleste. Pero Cristo, mirando gente, hermano, Él le dijo: no, espera, la niña no está muerta, sino está viva. Entonces Cristo nos enseña que la palabra declarada por Él, hermano, tenía que hacer un efecto. Por eso yo te digo en esta mañana que necesitas declarar una palabra, hermano, para el beneficio tuyo, para el beneficio de tu corazón, para el beneficio de tu alma, para el beneficio de tu familia y lo que tú has soñado. Y a su nombre, iglesia, ¿sabe algo? Este Dios, hermano, este Dios llamado Jesús, siempre está interesado en querer prosperarnos y poder bendecirnos. La Biblia dice, hermano, que nuestra boca tiene poder. ¿Cuánto creen eso conmigo? ¿Usted cree que tiene poder? Entonces necesita, hermano, declarar las cosas que usted viene para mirar. Usted necesita mirar algo. ¿Sabe algo, hermano? En estos días yo he profetizado en mi casa, he profetizado, hermano, para la iglesia, para la familia, para ciertos jóvenes. Yo le digo: Señor, yo profetizo y yo declaro que este año es el año de la juventud, de la familia, de la bendición, de la prosperidad económica, de la prosperidad espiritual. Y me decía el Señor: bien haces, me decía mi espíritu, porque es lo que tú declaras como sacerdote de esta casa, me decía Dios. Por eso yo quiero que tú te metas conmigo en esta mañana. Métete al cuadro conmigo en esta mañana. Es importante mirar, hermano, que cuando Cristo iba de camino, alabado sea Cristo, hermano, al llegar allá dice que miró un alboroto porque la gente lloraba. Y muchas veces nosotros lloramos porque al final del día pensamos, hermano, que ya no hay esperanza en ciertas cosas. Perdemos la esperanza en nuestro matrimonio, en la familia y en nuestros hijos. Pero ¿sabe qué he aprendido en estos días, iglesia? Que Dios hablaba a mi espíritu. Es de la manera que yo lo mire y es de la manera que yo lo quiera hacer. Es de la manera que tú lo mires, es de la manera que tú quieras en esta mañana. Es a la manera tuya. Porque ¿sabe algo, hermano? Tú eres lo que tú piensas que tú eres. Y lo que tú declaras que tú eres, eso tú eres, iglesia de Cristo. Eso tú eres. Estamos, hermano, a pocos meses de los 7 días de avivamiento. Y yo en mi corazón le decía al Señor: Señor, yo declaro que estos jóvenes
van a predicar en ese día. Yo te declaro que estos jóvenes tú los vas a levantar en tan corto tiempo. Yo voy a ver tu gloria. Yo profetizo sobre la vida de ellos y declaro vida y declaro que los levanta con poder y con autoridad. Pero necesita la iglesia unificarse, que cuando alguien te dice estoy atravesando algo y usted le diga te voy a profetizar una palabra. Y a su nombre, iglesia, necesita usted, hermano, hacer lo que Cristo hizo. ¿Sabe qué hizo Cristo? No se llevó a sus 12 discípulos, porque había discípulos que incluso dice la Biblia en el libro de Mateo 28, hermano, que algunos no creyeron. Pero Cristo se lleva a tres que creían en el ministerio, tres que sabían que si Cristo declaraba una palabra, hermano, no había un estorbo para que la niña, hermano, al que Cristo le profetizara fuera levantada. Por eso tú necesitas escoger gente especial, gente que en vez de darte, hermano, una respuesta negativa, te diga voy a levantar mi mano y te voy a profetizar. Las cosas que me estás contando, las cosas que me estás diciendo van a cambiar en estos días. Y a su nombre, iglesia, tú necesitas saber, hermano, que no nomás es el ministro, el pastor, el evangelista o el líder que tiene poder en su boca. La iglesia tiene el poder porque se la dio Cristo. La iglesia tiene el poder. Hoy en día el mundo entero corre, hermano, para allá y para acá para recibir una palabra. Pero ¿sabe algo? Me ministraba el Señor y quede la palabra que vive en tu corazón. Necesitas desatarla, necesitas sacarla ya. No necesitas que alguien te escudriñe tu corazón, porque quien escudriña el corazón, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Alabado sea Cristo, Rama aquí a Masaya. Y ese mora en ti. Y Catanaman Sorebesoa. Ese es el Espíritu, hermano, que espera que tú le declares hoy en esta mañana. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Si miramos, hermano, y recorremos las páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento, Ezequiel, uno de los libros muy hermosos, y en uno de los capítulos habla sobre los huesos secos. Capítulo 34 parece que es. Y en ese lugar, hermano, Dios miraba la condición del pueblo de Israel y le habla al profeta. Y le dice a él, mira, así está el pueblo de Israel. Y estaban los huesos secos por donde quiera. Pero viene y le dice en la visión, profetiza sobre esos huesos secos. La Biblia dice, hermano, y enseña que cuando este hombre, hermano, declaró una palabra de hombre, por eso Ezequiel le decía, hijo de hombre, para hacerle entender que lo que profetizaba, hermano, él no olvidara que era simplemente hombre y que lo que iba a profetizar Dios lo iba a cumplir, porque quería enseñarle lo tal poderoso que él era. Por eso hoy, hermano, en esta mañana usted tiene que entender que tú y yo somos hombres, somos mujeres, pero ¿sabe algo? Necesitamos entender que la palabra que tú misma vas a declarar para tu beneficio, no olvide que la va a hacer efectiva es Dios en tu vida, en tu familia y en todos los planes que tú tienes. Hermano, hay gente que ha soltado los sueños. Hay gente que dice, yo emprendí un sueño, un negocio, lo han abandonado, hermano. Dile al que tiene al lado, no abandones lo que Dios te puso en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado, hermano, el sueño de Dios para nuestras familias? Cuando nosotros miramos a nuestros hijos derrotados, hermano, ¿cuál es la actitud que como padres nosotros hacemos? Yo lo que te quiero enseñar y lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida, hermano, era que nosotros necesitamos, hermano, mirar las cosas diferentes. El apóstol Pablo en el capítulo 8, hermano, y versículo 28 del libro de los Romanos, dice que a los que aman a Dios, habrá gente que ame a Dios en esta mañana. Estoy preguntando, ¿habrá gente que ame a Dios? ¿Habrá gente que ame a Dios de verdad? Porque hay una noticia, hay una noticia para ti en esta mañana, que todas las cosas, hermano, que están pasando a tu alrededor van a salirte bien. Alabado sea Cristo. Este es el tiempo de profetizar, hermano. Mucha gente dice, hermano, pero si es Dios, no es Dios. Te puede levantarse, correr y decirle, hermana, tengo una palabra profética para ti. ¿Sabe algo, iglesia? Lo que nosotros debemos declarar bienestar, ¿verdad que sí? Usted no le va a decir al hermano, yo profetizo que te mueres mañana. No, calmado. Usted tiene que profetizar que hay vida para ellos, hay salvación para su familia, hay bienestar, hermano, para su familia. Usted tiene que declarar una palabra, hermano, de parte de Dios.
La Biblia nos enseña que esta es la mejor profecía, ¿verdad que sí? Y esta profecía, cuando usted la declara, hermano, surge algo poderoso en el ambiente. La Biblia dice que así como prospera tu alma, también Dios quiere hacerte prosperar en todo. Y si eso lo dice la Biblia, yo lo declaro para benecer en esta mañana, que Dios va a prosperarte en todo, en todo. Y estoy como pastor profetizándote lo que te va a ocurrir en estos días. Está conmigo. Estoy profetizando algo que solamente tú, hermano, tienes el deseo, y tú vas a decir si lo quiero, no lo quiero. Solo depende de la empatía que tú le pongas a Dios. Pero en esta mañana, si tú le dices a Dios, esa palabra la tomo, me la llevo a mi corazón y la profetizo, que eso va a suceder en mi vida, eso va a suceder en estos días, y a su nombre, Iglesia de Cristo Jesús. Ese hombre recibe un llamado, Ezequiel, de parte de Dios. Y cuando recibe, hermano, la palabra de Dios, le dice: ve, profetiza y dile a los huesos. Si usted mira la palabra, hermano, Jehová jamás declara una palabra sobre la vida de los huesos, sino le dice Dios: ve y dile a los huesos, ve y profetízale a los huesos. ¿Sí? Porque de repente, hermano, nos podemos meter, hermano, en asuntos de que de repente dice usted: no, creo que eso no está bien que nosotros profeticemos. Si Dios, amada iglesia, ha dicho, a Moisés le dijo: no me hables a mí, declara, extiende la mano y el mar se va a abrir. Hermano, en esta mañana yo te digo: toma acción, empieza a profetizar, levanta la autoridad que Cristo te ha dado y empieza a declarar que el mar que está enfrente de ti se va a abrir, que los problemas se tienen que disipar. Es necesario que nosotros sepamos, iglesia, que usted tiene poder y hay cosas que usted tiene que declarar. Le dijo: declara, profetiza. Y este hombre empezó a decirle a los huesos secos, hermano, que vivieran, que vivieran. Y entonces en ese momento se me vuela la cabeza, hermano. En ese momento puedo mirar al Dios que te salvó a ti, que me salvó a mí. A un Dios, hermano, enfrente de él, haciendo lo que el profeta hacía. Quiero que te metas al cuadro bien conmigo, porque todo depende que tú entiendas esta parte, iglesia de Cristo. Es lo que vamos a hacer al final, o lo que usted va a hacer al final. Y si usted ya lo creyó, mientras estoy predicando, usted piensa a declarar cosas a su vida, lo alaba. Pero este hombre, hermano, empezó a predicar y a profetizarle algo a los huesos. Y Cristo, hermano, Dios escuchó al profeta, lo alaba. Y sabe algo, hermano, Dios empezó a hacer que empezara a haber un ruido grande, hermano, porque eran muchos huesos. Empezaron esos huesos, hermano, una mano estaba allá, la cabeza estaba en otro lado, el pie estaba en otro lado. Hermano, imagínense cuánta gente no pasó por esos lugares, tal vez, hermano. Sí, pero dice que hubo un ruido fuerte donde los hermanos, donde los huesos empezaron, dice la Biblia, a juntarse. Y cuando este profeta empezó a mirar, hermano, ¿sabe qué hizo más? Empezó a declararle lo que seguía, lo alaba. Porque faltaba la carne, faltaba la sangre, faltaban los tuétanos, faltaban todas esas cosas. Lo sigue alabando. Entonces él empieza a declararle, hermano, la palabra. Y yo no sé si tú estás conmigo en esta mañana para poder imaginar, iglesia, cómo nuestro Dios hizo que algo que no vivía, algo que estaba seco, hermano, y de gran manera vino y hizo, hermano, que ese hueso empezara a tomar tendón. Ese hueso empezó a tomar carne. Ese hueso empezó a tomar, hermano, vena, ojos, hermano. La cara empezó a ser restaurada y empezó a salirle la piel a cada y a miles de personas que estaban en ese lugar, hermano. Estaba ahí, ¿sabe por qué era? Porque había un profeta que había, hermano, creído que su palabra, que la profecía que estaba en su boca tenía poder para cumplirse, algo profético en él y en de frente de él. Yo te digo en esta mañana que tú tienes una palabra, gloria sea el Señor, que está delante de ti, algo que está dentro de ti. Empiézalo a declarar. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Gente que no cree en lo que tú quieres,
siempre va a restar en tu vida. Siempre va a restar en tu vida. Pero cuando tú le compartes a alguien, hermano, tus sueños, porque es la persona que tal vez en esos momentos tú te sientes bien con ella o con él, compartiendo y diciendo: fíjese, hermano, hermana, tengo estos pensamientos, tengo esto, tengo el otro. Pero ¿sabe algo? Si aquella persona que tú, hermano, le declaras eso, no dice: hermana, voy a levantar mi mano y lo que tú me cuentas, eso va a suceder porque lo voy a profetizar. Pero ahora de adelante, hermano, si alguien te cuenta algo, dile: ¿sabes qué? Levanta tu mano, voy a ponerte aceite, porque voy a profetizar lo que tú mismo acabas de declararme. Lo que tú me acabas de decir, así va a ser. Toma a alguien que tiene al lado, dile: así va a ser lo que tú profetices en esta mañana para tu propio beneficio. Dígaselo, dígaselo, hermano, con poder y con autoridad. Dígaselo: así dice el Señor. Cristo, en esa evidencia, hermano, de ir a profetizar, iglesia, miró gente llorando y que hacía alboroto. Tenga cuidado con los llorones y con los alborotadores. ¿Sí? Porque Cristo lo que hizo, tampoco lo deseches, ¿ok? No es por ahí, no me vaya a malentender. Pero si es necesario, porque para tu propio beneficio te apartes por un momento de los alborotadores y llorones, si lo puedes hacer y seguir orando por él, hágalo por su propio beneficio. ¿Sí? Pero ore, porque el problema es que mucha gente se aparta, ¿sí? Pero ya ni ora. Porque recordemos que son seres humanos y son hermanos en Cristo y somos de todo. Por eso es necesario que usted mire lo que Cristo hizo. Cristo le dijo a los llorones y alborotadores: aquí se quedan afuera. Ustedes se van a perder de un milagro que yo voy a hacer a la vista de Jacobo y de estos dos más, y a la vista del padre y de la madre. Esa gente de afuera, incluso, hermano, yo me ponía a imaginar qué es lo que pensaron los discípulos que no entraron, iglesia. ¿Qué es lo que dirían, hermano, los que no entraron adentro de la casa de Jairo para poder resucitar a la niña? ¿Qué pensamiento tenía? ¿Por qué no nos metió? Y yo creo que de seguro uno le dio un codazo a otro: es que tú ni fe tienes. Y eso es el problema. Lo alaba. Usted necesita juntarse con gente de fe, ¿sí? Que tenga fe y que crea lo mismo que tú creas. Porque en el momento que tú estás, hermano, enfrente de gente que no cree, te va a estorbar, ¿sí? Y si miras que no hay gente, hermano, estás tú, está tu palabra profética, está el Espíritu Santo, está el oído de Jehová, y eso se tiene que cumplir. Dile que tiene al lado: muchas veces no necesitas a nadie, muchas veces solamente necesitas declarar una palabra para tu propio beneficio, hermano. Este es el tiempo de profetizar y eso te toca a ti en esta mañana. Amén. Siento en mi espíritu contar esto. Yo lo he contado algunas veces, pero siento en mi espíritu volverlo a contar. Cuando mi hija Doris tenía 5 años, 5 añitos, primer día que íbamos a hacerle una fiesta. Y me recuerdo aquel día, vivíamos en Hollister, California. Primera, hermano, día. Pusimos carpas y vino un aire fuerte, hermano. Y por el lado de Hollister sabemos hacia dónde vienen, por dónde está Watsonville. Y Watsonville tiene mar. Y empecé yo a mirar, hermano, cómo se empezó a levantar unas nubes negras, iglesia, negras. Y venían, y un viento que con los hermanos, cada quien de una pata con la carpa, hermano, para que no se la llevara. Me acuerdo que mi cuñada, hermano, y tenía Damari, no había nacido mi sobrina Génesis todavía. Mi pastora había dado la clase de escatología de los últimos tiempos y había dicho sobre los eventos en el cielo. Y me recuerdo como si fuera ahora que mi cuñada corrió con la niña, con mi sobrina dentro del carro, y le dijo: Señor, perdóname porque es tu venida. Y ella estaba espantada, iglesia. Y mi esposa me llama a mí y me dice: se va a echar a perder la fiesta de nuestra niña, la primera. Hermano, yo me sentía tanto así que yo oí la voz en mi espíritu de Dios. Y el Señor me dice: arrodíllate. Y me arrodillé. Y empecé de la misma manera que Cristo me enseñó
que le habló a las nubes, hermano, empecé a declararle que esas nubes tenían que retroceder. Lo más tremendo, hermano, que en ese parque, le llaman el Parque de la Campana, ahí en Hollister, y regularmente siempre tiene gente que toma y que están tomando alrededor. Y había ahí algunos, hermanos, que cuando me miraron de rodillas, clamándole a Dios para que retrocediera las nubes, algunos se empezaron hasta a persignar, iglesia. Pero yo empecé a mirar, hermano, manifestado delante de mis ojos el poder de Dios. Y así como miraba esas nubes venir, empecé a mirar, hermano, cómo esas nubes retrocedían, porque había una palabra que había salido de mi corazón. Había algo profético que estaba desatando, iglesia de Cristo Jesús. Y a su nombre yo quiero que tu fe aumente en esta mañana y que tú declares, hermano, con la profecía tuya que tiene que acontecer para ti. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Por eso es necesario que nosotros miremos qué es lo que nosotros deseamos, qué es lo que nosotros queremos, iglesia de Cristo. Lo que tú declaras, iglesia, ¿sabe? El sueño de Dios en tus hijos no puede desvanecerse porque tú los mires que no están en los caminos de Dios. Te voy a repetir eso. Tú no puedes desvanecer el sueño de Dios en la vida de tus hijos porque no los mires en la casa del rey. Si Él te lo habló, sigue de pie. Sí, yo te declaro en esta hora que la vida de tus hijos sigue de pie, la declaración de Dios para la vida de tus hijos. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Cuando mi esposa salió embarazada, iglesia, de mi hijo Jairo, y ella se estaba cuidando, tenía el aparato ese, y miré que ese aparatito, hermano, no pudo detener un plan de Dios en la vida de alguien. Sí, los últimos 4 de mis hijos, hermano, porque yo y pastora queríamos tener 2. Los últimos 4 nacieron cuidándose ella. Los últimos 4. De hecho, el doctor me dijo: oye, ¿qué come? Arroz con frijoles. Dice: ¿pero qué pasa? Usted, le digo, que usted es la que la está cuidando. El doctor es usted, no yo. Pero ¿sabe algo? Me acuerdo de algo. Dios a mí me profetizó que yo iba a tener 7 hijos. Y no hay ciencia que detenga a Dios. No hay ciencia, iglesia, que detenga a Dios. Cuando Dios tiene marcado algo, iglesia, para ti, para tus hijos, no hay ciencia que la pueda detener. Toca a alguien y dile: no hay ciencia que detenga el plan que Dios tiene para mi vida. Dígaselo, pero dígaselo confiando, iglesia de Cristo Jesús. Y a su nombre, iglesia. Me recuerdo, hermano, que fuimos ahí. Fue el segundo que nació en Hollister, mi hijo Jairo. Y cuando estábamos ahí, hermano, estaba yo ahí mirando. Usted sabe, las mujeres como es eso, ¿verdad? Era fuerte, eran llantos, dolores, llamero, que está 4, que está 5, que está no sé cuántos. Pero el chiste es que sale después de tanta abertura. Y yo cuando miro, hermano, que el doctor toma a mi hijo, gloria sea al Señor, hermano, y el doctor agarra, hermano, a mi niño así y me dice: ¿le quieres cortar el ombligo? Le dije: no, le digo. Y se me quedó viendo, hermano. Vino él y que lo corta, y cuando lo cortó, yo lo agarré con todo y sangre, ni lo había limpiado, y lo subo al cielo ahí en el hospital y le digo: lo declaro como profeta a las naciones. Señor, entrego mi hijo, lo declaro como profeta a las naciones. Pequeño predicará tu palabra, pequeño profetizará, Señor. Y empecé a declarar una palabra que Dios me decía en mi espíritu. Me decía: siervo Eleazar, sigue de pie lo que yo te prometí, porque Dios no es como yo, Dios no es como tú. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que quiere en esta mañana, una iglesia que le crea, una iglesia que diga que aunque se mire dificultades y circunstancias, va a llegar el momento donde Dios se ponga de pie, iglesia, y te diga sí a lo que tú has declarado. Y a su nombre, iglesia, no renuncies, iglesia de Cristo, a los sueños de Dios en tu vida ni en la vida de tu familia. No renuncies, iglesia de Cristo. No te acobardes, sino avioléntate, iglesia de Cristo. Avioléntate
para que Dios, hermano, pueda mirar, hermano. Estamos, hermano, mire, hermano, la iglesia, yo le puedo comentar, yo le puedo decir, iglesia, cómo la iglesia de repente está aquí en un mover espiritual bueno, hermoso, y de repente decae. Pero eso, hermano, me decía el Señor, lo que pasa que la gente está acostumbrada a pensar que por el orador yo me voy a manifestar, y no es así, me decía el Espíritu. Mucha gente piensa que porque la gente toca en los altares yo me voy a manifestar, y me decía Dios a mi espíritu, tampoco es así. Mucho menos cuando tú predicas, me digo Dios, yo no me manifiesto, me dice el Señor. Mucho menos cuando la gente le da ofrenda, yo no me manifiesto. Eso es algo diferente, me hablaba Dios a mi espíritu. No es por el que despide, no, es porque yo miro adoradores que me adoran. Ay, está entendiendo que cuando usted viene a la iglesia y se convierte en el adorador y la adoradora que es ahí donde el espíritu empieza manifestante. Y sabe que yo entendí como pastor, iglesia, yo entendí algo poderoso, que no hay servicio manifestado si no es por nosotros mismos. Te voy a repetir eso. Hay gente que llega y que dice, Señor, manifiéstate. Hay gente que llega a orar y le dice Dios, manifiéstate. Mire, hermano, si usted no trae ganas, si usted viene debilitado, usted está en crisis, está en dificultades, por lo menos, hermano, híncate y dile, Dios, manifiéstate en mi vida. Ay, manifiéstate en mi vida. Dígale al Señor cuando venga con dificultades, necesito mirar cómo tú te manifiestas en mi vida y en mi corazón, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? ¿Estamos entendiendo? Hermano, Dios jamás va a quitar el dedo del renglón. No lo va a quitar. No lo va a quitar. Pero tú tienes en tu mano, hermano, la posibilidad de poder mirar las cosas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Días atrás, hermanos, miraba yo, y al mirar esto me voló la cabeza, y donde estuve yo orando y pidiéndole a Dios, Señor, va a haber cosas tan hermosas que tú estás haciendo en la vida de la gente. Y no me recuerdo dónde está, si es que lo bajé, pero miraba, hermanos, unos videos de la juventud cuando estábamos en aquel apogeo. Y esos videos, hermano, empecé yo a ponerle la mano al teléfono y oraba y le decía, Señor, ahí está Julano, ahí está Mengano. Ahí miré a Cristian, chiquitito, hermano, tocando esa trompeta. Ahí estaba Lalito, ahí estaba Robertito con su bajo, ahí estaba Doris, ahí estaba Jairo, ¿verdad? Y ahí estaban aquellos que cuando cantaban profetizaban y hacía que en un ambiente se moviera de una manera sobrenatural. Yo no sé si tú te acuerdas, pero estos jóvenes traen, hermano, una manifestación poderosa en el ambiente. Y sabe, por eso son atacados. Pero si tú y yo, hermano, hoy en día empezamos a hablarle a Dios, yo le digo a Dios, aunque sea casado, pero traigo a que te adoren. Porque a veces se olvidan, hermano. Se olvidan de lo que Dios quiere hacer. Pero hay cosas que Dios quiere en el presente para ti y para mí. Hay cosas que necesita el hermano que está al lado para ti. Sí, hay cosas que necesita. ¿Y sabe qué es? Que usted le declare una palabra de beneficio. Una palabra, hermano, que cambie el ambiente y las circunstancias de su vida. Usted no puede mirar a un joven y que se vaya, hermano, y que usted no lo salude. ¿Sí? No puede dejarlo ir, hermano, que usted le diga, qué bueno que estás aquí. Vienen los 7 días de avivamiento. Los que sabemos que son esos 7 días, es una gloria poderosa. Y yo sé que Dios va a moverse, hermano. Yo le decía a Dios, Señor, a mí no me interesa no predicar en ningún día.
Yo lo que quiero es ver tu gloria, recibir tu gloria, mirar cómo aquellos levanta. No importa quién predique, quiero ver manifestado tu poder, tu gloria, tu palabra que venga del toque del cielo, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Hermano, hay una nueva generación, decía las hermanas. Están creciendo nuestros hijos. Amén. Están creciendo nuestros hijos. Y necesitamos entender, hermano, que ellos fallan igual que tú, igual que su pastor, igual que tu familia. Fallan nuestros hijos, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, necesitamos entender y ubicarnos para poder nosotros mirar lo que Dios quiere para nuestra vida. Termino con esto. Jesús, cuando llega a la casa y entra adentro, entró con gente que tenía fe, gente que ya le había enseñado a echar fuera demonios, a sanar enfermos, ¿sí? A ungir, hermano, con aceite. Ya les había enseñado varias cosas Jesús, pero ellos no tenían la práctica. Les había enseñado, pero hay un tiempo que te va a tocar a ti. Amén. Entonces, te puedes imaginar cuando Cristo miró, hermano, a la niña entrar ahí. Métete al cuadro conmigo. ¿Qué pensaría su mamá y su papá cuando miraba a la niña y no estaba respirando? Que cuando pasa el padre y la madre, yo creo que entre ellos se quedaron viendo y dijeron: es verdad, está muerta. Pero había una palabra en la cual, hermano, tus hermanos sentimientos, igual en la de ellos, estaba en la decisión de tomar lo espiritual o de tomar, hermano, la parte sentimental. La parte sentimental de estos padres era de que la niña estaba muerta y estaba enfrente de sus ojos. Lo alaba. Pero también estaba un padre que yo creo que por seguro le diría: pero ¿sabes algo? Cuando yo fui a traer a Jesús, yo le dije a él que necesitaba venir, y veníamos de camino, y de repente dijo Jesús y gritó entre la multitud. Cuando veníamos para la casa, dijo él: ¿quién me ha tocado? Y uno que llamado Pedro, el que está allá afuera, le dijo: nadie te ha tocado. Y él dijo: es que ha salido poder. Imagínate cuando esa mamá, esa esposa, escucha que Jairo había mirado un milagro sobrenatural, donde esa mujer le dijo: yo te he tocado, Señor. Y le dijo: tu fe. Por eso es necesario la fe en esta mañana, y la declaración profética que tú tengas para tu propia vida. Necesitas tener fe que lo que tú declaras, eso va a suceder. Eso tiene que suceder. Dile que tiene al lado: tiene que suceder. Dígaselo, hermano. Sé que de repente está serio. Algunos ya se están metiendo al cuadro conmigo y me alegro. Y hay uno dice: bueno, ¿lo creo o no lo creo? Pero hay gente que lo está creyendo y lo va a mirar, iglesia, porque esto no se trata de mí, no se trata del hombre, se trata de Dios. Amén. Se trata en que Dios quiere, hermano, llevarte a las cosas donde Él te han prometido llevar. Él te ha prometido llevar a grandes cosas. Hay gente que Dios le ha dado ministerio y de repente el ministerio está ahí dormido. ¿Qué voy a hacer? Me voy con los alborotadores. ¿Qué voy a hacer? Se trata de que tú, lo que tú tienes, no lo dejes de creer. Porque el momento que muere es cuando tú dejas de creer. Pero mientras tú dices: Señor, estoy en esta condición, pero hoy profetizo que este es el último domingo que estaré sentado, el último domingo que estaré pensando, sino que de este domingo en adelante vas a empezar a obrar en mi ministerio, vas a empezar a obrar en lo que yo declare, en lo que tú me has llamado, en lo que la gente ha creído, en lo que la gente ha llamado ministerio en mi vida. Y a su nombre, iglesia. Porque no se trata del reconocimiento del hombre, sino de Dios. Sí, está conmigo. Te puedes imaginar cuando aquella mujer, la esposa de Jairo, dice: ¿ah, de veras?
¿Y qué más pasó? Esa mujer declaró, le confesó a Cristo que tenía 12 años con un sangrado y que había gastado todo su dinero y no había sucedido nada. Pero en ese momento que la tocó, esa mujer sanó. Entonces este Jairo dentro de la casa, métete al cuadro conmigo, imagínate lo que sucede ahí. La fe de Jairo estaba tan activada que no lo podía menear nada. Que aunque la gente le decía, tu hija está muerta, Jairo la miraba de pie. Aunque la gente le decía, ya estamos llorando, Jairo la miraba a su hija de pie. La miraba corriendo, hermano, afuera del patio. La miraba, hermano. Yo quiero que tú te pongas de pie y tú mires, hermano, lo que Dios ha hablado a tu vida. Yo quiero que usted profetice, hermano. Hay una palabra profética que debes fluir de dentro de tu corazón. La Biblia dice, iglesia, que usted tiene el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Está conmigo? La Biblia dice que nuestra boca tiene poder. ¿Alguien cree eso conmigo? Porque esto es lo que es necesario saber. Mire, iglesia, si usted no cree todavía, usted dígale: Señor, aumenta mi fe. ¿Sabe por qué te digo que aumente tu fe antes de decir algo, antes de empezar a hablar algo? Porque yo quiero que cuando usted declare una palabra, esa palabra se cumpla en su vida. ¿Lo alaba? Yo voy a declarar palabra, voy a profetizarle sobre la vida de las familias, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre la vida de la juventud. Y yo quiero que mire cómo obra Dios en tiempo. Y cuando usted mire y usted diga: yo fui parte de esa proclamación, yo fui parte de esa declaración. Porque yo no sé si te ha pasado que usted es la persona que oras por alguien y cuando miras el milagro dices tú: yo no sé cuánto oraron por el milagro, pero yo fui parte, porque yo también le clamé a Dios para que el hermano o la hermana recibiera un milagro. ¿Está conmigo? Es como cuando la hermana se enferma y usted está clamando, hermano. Hay gente que deja de clamar. Yo te voy a decir algo: si usted conoce a un hermano o una hermana que está enferma, dile que tiene al lado: no deje de clamar hasta que Dios te responda. No deje de clamar hasta que Dios diga: he escuchado tu clamor, tengo inclinado mi oído sobre ti y yo voy a sanarte. La cosa esta de la sanidad, iglesia, es que mucha gente a veces necesita ser reconocido, y no se trata del reconocimiento, porque se trata de Dios. Si Dios quiere usar a un niño, a ti, a quien sea, la cuestión es de que se manifieste. ¿Está conmigo? Yo soy el tipo de pastor que creo, hermano, que aún el visitante que sea de parte de Dios y que Dios le diga: yo voy a orar por esa enferma, Dios la puede usar. ¿Cuánto creen eso? Sí lo puede usar. ¿Sabe por qué? Porque hay una declaración en fe. Alabado sea Cristo. Yo te digo algo: necesita la iglesia envolverse a decir que nosotros caminamos con la autoridad de Cristo. Hermano, ¿habrá gente que tiene autoridad de Cristo? Necesitamos, hermano, creerlo y decir: yo soy un hijo, una hija que camino con la autoridad de Cristo, y que si hoy estoy en esta manera, Dios va a proveerme lo que yo necesito, porque Dios es Dios nuestro proveedor. ¿Sí me entiende? Que cuando usted está lleno de necesidades, iglesia, y usted le dice: Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, y usted empieza a decirle: tú eres Jehová Jireh y tú me vas a proveer en la parte económica, Señor. Tú eres mi estandarte, tú eres mi bandera, tú eres Jehová Nisi, y estoy peleando una guerra, pero la Biblia a mí me dice que tú vas a levantar tú vas a levantar bandera por mí, por mi casa, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia. Tú necesitas saber en esta hora, iglesia, lo que Dios tiene deseo para ti, y a su nombre, iglesia. Una de las cosas que más me encanta en la Biblia, escuchar y mirar y leer cuántos nombres tiene Jesús. Príncipe de paz, el alfa y el omega, el amén, el principio y el fin.
No hay nadie que detenga a este Dios, hermano. Y este Dios es el mismo Dios que hoy te dice: empieza a preparar esa palabra dentro de tu corazón. Estaba Cristo ahí enfrente de los tres discípulos. Estaba Cristo enfrente de los dos padres. Eran 5, 6, 7. El número perfecto, me hablaba el Señor. El número perfecto estaba en esa habitación. Alabado sea Cristo, hermano. Si Cristo es tan inteligente, alabado sea Cristo. El número perfecto estaba en una habitación. Y Cristo le dice: Talita cumi. Y aquella niña, yo me puedo imaginar, iglesia. Talita cumi le decía. Talita cumi le decía. Talita cumi le decía. Yo me puedo imaginar, hermano, cómo esa niña empezó a moverse. Lo que estaba muerto empezó a resucitar. Lo que estaba muerto empezó a respirar. Y así en esta mañana yo te animo que tú declares que tu sueño despierta. Que tu sueño despierta. Que tu sueño revive. Que tu familia revive. Que tu familia... Ay, se que te reven sorama. Y canaman sorama saya. El altar está abierto, iglesia. Si usted quiere declarar algo, venga al lugar santo. Yo te animo a que pases al altar. El altar está abierto. Y que tú le digas a Dios en tu necesidad. Y tú le digas: Dios, ya llegó mi tiempo. Dígale a Dios: ya no voy a desperdiciar más esto. Rebe quita lama. Dile a Dios en esta hora: Señor, ya no voy a desperdiciar, porque tú me has hecho un llamado. Me has hecho un llamado a mí, a mi familia. Me has hecho un llamado, Señor. Tú lo hablaste, Señor, porque antes de la fundación del mundo ya había algo predestinado para mí. Vamos, iglesia, empieza a hablar con Dios. Señor, Señor, estoy en el altar porque aquí te conocí. Señor, en el altar yo te conocí, Señor. Y en el altar yo me voy a quedar. Pégate, abrázate del altar. No te sueltes. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Te han calumniado, te han levantado, te han dicho a todo. A Cristo también lo hicieron. Pero déjalo atrás por el plan y el propósito que tiene Dios para tu vida. Déjalo atrás, iglesia. Perdona y sigue adelante. Hay cosas que Dios quiere hacer en esta mañana. Este es el tiempo. Tienes un llamado. Tienes un llamado familiar. Tienes un llamado ministerial. Tienes un llamado a ser levita de una congregación, ministro de una congregación, evangelista de una congregación, hermano en Cristo y hermana en Cristo de una congregación. Dígale así, de esa manera: en el altar te conocí. Mientras oro por ustedes, vamos a cantar. Yo quiero que no olvides algo. Si tú has pasado al altar, dile a Dios: Señor, tú me llamaste, Señor. El Señor te llamó, el Señor te llamó. El Señor te llamó
Padre, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Poderoso Dios, Ramamastore quita la masaya. Irabansore quita la mastoría masaya. Poderoso Dios. Padre, en esta hora oro, Señor, por tu siervo Jairo, Señor. Y declaro, Señor, en tu nombre, Padre, que nada, Señor, detendrá el ministerio sobre su vida, Señor. Unco su cabeza, Señor, declarando que el ministerio en esta mañana, Dios, en esta mañana nace. En esta mañana, Padre Santo, hay algo, Rey, que has hecho en su vida. Y medio de la lucha, pero he estado, te dice el Rey.